nuestra querida amiga y política de ahí destacada de Buenos Aires, nuestra querida Carolina Bobadilla, ¿no? Que es una persona fantástica y trabaja siempre en pro de la política sudamericana. Entonces, así, y de la hambre cero, mi querido Humberto Benedetto. Así que pasa el micrófono para que tú la presente y traiga a ella para ese enlace sudamericano. Adelante. Bueno, sí, Carolina Bobadilla es parlamentaria del Mercosur, fue parlamentaria en el periodo anterior y a partir de estar en la lista como suplente, le tocó ingresar nuevamente en este periodo desde el 2023 hasta el 2027. Como bien decías, es politóloga, licenciada en Ciencia Política de la UBA, docente, y dentro de su tarea parlamentaria, como parlamentario del Mercosur, está en lo que se llama el Frente Parlamentario contra el Hambre y participa de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deportes, y es, por así llamarlo, kirchnerista y feminista. Kirchnerista lo es porque imagínense que su nombre, que es Carolina, es con K, no con C como habitualmente conocemos, así que no tenía otro destino. Y feminista es una de las cuestiones que a veces discutimos, pero bueno, cada uno tiene su convicción y es referente del Partido Nuevo Encuentro. Eso no impide que, más allá de nuestras diferencias, tengamos una amistad y la verdad que es un gusto tenerla como invitada. Así que la primera pregunta que quería hacerle a Carolina, aparte de agradecerle la presencia, es, bueno, este lunes hubo sesión del Parlamento del Mercosur y queríamos saber, bueno, cómo había sido la experiencia, qué cosas hubo para destacar de la sesión, para después que cada uno de ustedes pueda ampliar con sus preguntas. Adelante, Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto también estar acá y muchas gracias, Humberto, por esta presentación. Bueno, estuvimos en la sesión del Parlasur hablando un poco de las democracias, ¿no? Nosotros llevamos el reclamo de Cristina Kirchner, pedimos su libertad porque es inocente, y vemos que a partir de que ella ha sido proscripta y también bueno, detenida, ¿no? Está presa, corre riesgo nuestra democracia, ¿no? Porque lo que vemos es una justicia que fueron 3 jueces de la Corte Suprema que no tienen legitimidad, vamos a decir, ¿no? Para tomar semejante medida. Aparte que justo Cristina había anunciado su candidatura y, bueno, siendo ella una de las líderes más importantes de nuestro país y de nuestra región también, ¿no? Y del partido más importante de oposición a este gobierno que está actualmente, bueno, a ella justo le sale la sentencia, ¿no? Para que no pueda postularse en las elecciones. Ese fue nuestro pedido principal en el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Lo que vemos es esto, ¿no? Que bueno, este año estamos cumpliendo también 50 años de lo que fue el inicio del Plan Cóndor y bueno, también antes, ¿no? Cristina también había hablado de esto y Lula también, antes se utilizaban los estados terroristas, ¿no? Los ejércitos, ¿no? Para disciplinar a las poblaciones y ahora son los medios de comunicación y la justicia, el poder judicial, ¿no? Que se maneja realmente como una mafia para callar y disciplinar a la dirigencia política, ¿no? Que nadie se atreva a hacer lo que hizo Cristina, que nadie se atreva a hacer lo que hizo Lula en su país, ¿no? Que es devolverle la dignidad y los derechos a los más pobres. Y bueno, eso es lo que se está ahora cobrando los poderes hegemónicos en nuestro país, ¿no? Perfecto, mi querida diputada, muchas gracias. Te saluda Gilson Carmine acá desde la región trinacional. Un abrazo, bienvenida siempre a nuestro programa. Hágase de acá su casa, ¿no? A final de cuentas, la prensa Mercosur y Radio Mercosur siempre está aquí hablando, trayendo parlamentares del Mercosur, principalmente para que nos amplíe un poco a la audiencia, que son de muchos países que nos escuchan, un poco de cómo está la situación dentro del Parlasur. Y gostaria de hacerte una pregunta para que usted nos responda desde acá.
sobre el tema Estados Unidos y los aranceles que pusieron como amenaza a Brasil, ¿no? ¿Por qué hasta ahora el Parlasur en ningún momento hizo una carta de manifestación sobre los rechazos, ¿no? Porque yo pienso que realmente son medidas abusivas. Nosotros no debemos, políticas externas ninguna debe interferir en la política interna de un país, ¿no? Excepto en caso de guerra. Y nosotros vimos que tanto en la política de Brasil hubo esa interferencia para que la Corte Suprema de Brasil pudiese absorber al expresidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué el Parlasur no se manifestó con alguna declaración de rechazo hasta el momento? Muchas gracias. Hubo parlamentarios que lo plantearon, Hubo parlamentarios que lo plantearon. A mí me parece, sí, muy importante hacer ese pronunciamiento porque, bueno, tiene que ver con esa injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos, ¿no? Es querer siempre hacer que, bueno, nuestra región sea el patio trasero, ¿no? de Norteamérica. Se pasa por encima de nuestra soberanía, ¿no? Y bueno, lo que buscan es debilitar justamente a los gobiernos que vienen a generar más derechos y mejores derechos para las poblaciones más pobres, ¿no? De nuestro territorio. O sea, va en contra, ¿no? De las políticas del gobierno progresista de Lula. También que Lula pertenece a un bloque mucho más fuerte, también que son los BRICS, ¿no? Y bueno, como que busca también condicionarlo en su política internacional y a la vez a todos nosotros, a toda la región, ¿no? Bueno, es una clara práctica que tiene Estados Unidos sobre los gobiernos de Latinoamérica y progresistas, ¿no? Allá en el Parlasur nosotros estamos resistiendo, la Comisión Argentina resiste. Actualmente nosotros no tenemos sueldos, no tenemos viáticos y estamos ahí porque es una herramienta fundamental para la integración latinoamericana, ¿no? Nosotros creemos fuertemente en la construcción de la patria grande para poder desarrollarnos como bloque y poder pararnos frente a estos poderes tan poderosos que siempre quieren someternos y hacer que seamos nomás su materia prima, ¿no? Que seamos países solamente que puedan proveer materia prima sin poder nosotros industrializarnos. Y bueno, nos cuesta un montón porque nosotros estamos financiando con el dinero de nuestros bolsillos, ¿no? Todo lo que es viajar hasta allá, participar en las comisiones. Perfecto. Esa es una vergüenza, ¿no, mi querida diputada? Realmente es una cosa muy triste, ¿no? Que pasó cuando nosotros pensábamos que la situación de los parlamentarios de la Argentina estaba mal. Vino Milei y nosotros vimos que no era tan mal así como estaba anteriormente y que quedó peor, ¿no? Porque antiguamente por lo menos se daba la ayuda de los viáticos, ¿no? Y la pregunta que tenemos ahí desde Miami, Estados Unidos, para usted, porque estamos corto de tiempo, daqui a poquito tenemos otros invitados, mi querida diputada, y queremos te traer acá con más tiempo para poder exprimir con toda esa información que usted tiene ahí guardada para usted en tu corazón, que reparta y comparta con nosotros. Entonces, así que voy a llamar a Brigitte Ripamonte desde Miami para que te haga una pregunta. Adelante, Brigitte. Bueno, yo estoy admirada por estas puntos tan críticos, y enlazando con lo que dijo el compañero de Bolivia, podríamos hablar de una recolonización de recursos naturales, y yo digo, la riqueza de América Latina puede ser el gran problema, porque si fuéramos países pobres absolutamente sin recursos naturales, no habría tanta injerencia, pero ¿crees tú, querida Carolina, no sé si ese es su nombre, perdón, podría ser probable tratar de abrazar una política internacional de protección territorial como la de los pueblos indígenas, para tratar de evitar que los políticos locales vendan
o establezcan sus propias agendas y sin darse cuenta condenen de repente a los países a una pérdida de control territorial por sus recursos naturales? Hola. Sí, yo creo que lo que nos impide a nosotros es esa burguesía nacional, ¿no?, que tenemos, o sea, esa falta de compromiso con la patria y del cuidado de nuestros recursos naturales, ¿no? Esta burguesía nacional que es y falla, ¿no?, en cada uno de nuestros países, que solo piensa en su beneficio económico, ¿no?, a costa de las grandes mayorías y de nuestra tierra, ¿no? No hay respeto por nuestra tierra, por nuestros pueblos originarios. Bueno, nosotros, ¿cómo se fundaron los estados? Matando, ¿no?, y eliminando a nuestros originarios, ¿no? Y bueno, ¿quiénes fueron los que se adueñaron de la tierra? Los mismos que hoy en día no tienen ningún tipo de respeto, ¿no? No tienen patria, vamos a decir, porque lo único que les interesa es enriquecerse y bueno, y aceptar las normas mientras ellos sigan llenando sus bolsillos de dinero, lo que les dicte el imperialismo norteamericano en este caso, ¿no? Así mismo es, mi querida diputada, realmente muy triste toda esa situación. Voy a Bolivia llamar a nuestro querido Mario Freddy, no nuestro querido Chichi Ampuero, desde Villamontes, para hacerte una pregunta, mi querida diputada. Adelante, don Mario, una pregunta para nuestra diputada de Argentina, Carolina Bobadilla. Ahí estamos esperando don Mario, pero don Mario debe estar con problema ya o está bailando una chacarera en ese momento, mis queridos hermanos. Entonces, así que mientras él termina de bailar la chacarera, vamos a llamar a México, a nuestro querido Roberto Ceballos, para que te haga una pregunta, mi querida diputada. Roberto, buenas noches, buenas tardes ahí en México. ¿Cómo está nuestro querido México? Y mande ahí su pregunta a nuestra querida doctora Carolina Bobadilla. Adelante. Con el gusto de saludar a todo el auditorio desde México, el país más hermoso del planeta, después de después de nuestra América. Un fuerte abrazo para todos, primeramente solidario con el dolor que embarga a la familia de nuestra amiga y hermana de tertulias, Brigitte. Conmovedor tus palabras, es verdad. La vida es muy frágil, hay que seguir construyendo amigos y amores. Con todo mi corazón y con todo mi cariño de toda nuestra familia, un fuerte abrazo y pronta resignación. Por otro lado, con el gusto de saludarlos, México terminó sus fiestas patrias, que no hay nada que celebrar. De acuerdo totalmente con nuestra diputada hoy, que engalana como siempre el programa de prensa Mercosur. Su discurso es muy real. Vivimos todos los países el azote del imperio yanqui con esas medidas locas, no le podemos llamar de otra manera, de este señor Trump. Y bueno, en espera de que algún día el Parlamento Sur, junto con toda la América Latina y con Iberoamérica, todos los que hablamos español, todos los que hablamos portugués, en un solo bloque, nos apoyemos en contra de este imperio que sigue haciendo con nosotros lo que quiere. Un fuerte abrazo, pendiente. Bueno, perfeito, é isso daí. Minha querida doutora Carolina Bobadilla, agradeço um montão sua participação. Queremos mandar aí um saludo através de você a Matias Souto Maior, nosso querido hombre também aí da Comissão contra el Hambre del Parlasur. También ahí tenemos pregunta, y tenemos una pregunta allá de Colombia rápidamente. Doctor Carlos Fajardo desde Bogotá quiere hacerte una pregunta. Adelante, doctor, rápidamente, que ya estamos ahí con nuestros invitados en la línea. Sí, doctora Carolina, ¿cómo está usted? Aprecio muchísimo sus conceptos, estoy en completo acuerdo con su planteamiento y quería aprovechar desde su punto de vista para formularle dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver desde su punto de vista, y cómo ve usted y cómo marcha ese proceso de integración de nuestros países en la gran patria grande latinoamericana. Y la segunda pregunta es una pregunta que le hago a usted como politóloga. ¿Qué explica
el hecho de que nuestros países se estén presentando esos bandazos terribles de extremo a extremo en las situaciones políticas, situaciones que muchas veces se encuentra uno de los cuales los propios votantes se terminan arrepintiendo. Puede estar sucediendo en este momento en su país, lamentablemente, del cual somos todos testigos. Cuéntenos, por favor, su concepto, doctora Carolina. Muchas gracias. Hola, Carlos. La primera pregunta, a mí me parece que nos cuesta mucho construir esa patria grande, ¿no? Tuvimos a grandes como Chávez, como Lula, Fidel, Néstor Kirchner, Evo, Correa, y fíjate que siempre han sido luego perjudicados por esta cuestión del partido judicial, nosotros decimos, ¿no? Los medios, las corporaciones mediáticas también, que influyen en los discursos, que siempre estigmatizan a los gobiernos populares y nacionales, ¿no? Siempre los gobiernos nacionales y populares son ladrones, ¿no? Son corruptos, y todo eso va generando una subjetividad en la población también, ¿no? La gente va incorporando eso desde las redes, de los medios de comunicación, ¿no? Y va, como que hay una disociación entre lo que viven y lo que ven también. Porque fíjate que en los gobiernos populares, nacionales y progresistas, la gente vive bien. Tiene, educación gratuita, salud, beneficios que tienen que ver con los derechos, ¿no? Derechos que ya han sido ganados. Y después, pero desde los medios de comunicación se instala que eso no le corresponde, ¿no? Este gobierno viene hablando de que iba a eliminar la casta, y la gente pensó que la casta era aquellos que no le permitían ganar en dólares, por ejemplo, ¿no? La casta era el kirchnerismo, el peronismo, y terminó siendo todo al revés. La casta era los pobres. Acá este gobierno aumentó los impuestos de los pobres y disminuyó a los más ricos, ¿no? Entonces la gente también va viendo eso, ¿no? A veces, no es el pensamiento a veces quien determina la vida, sino la vida quien determina el pensamiento también, ¿no? Pero los medios son fuertes, muy fuertes, y más las redes sociales. Se pusieron muy, ponen las redes sociales también en la pandemia, ¿no? Que también generó esta conciencia de que cada uno se salvaba solo, ¿no? Lo que es el individualismo, y son las ideas neoliberales también. Cada uno se salva solo, yo siempre trabajé, gobierno que esté, yo igual siempre trabajé y me fue igual. Y no, eso se está viendo que no. Me parece que fue la pandemia que nos hizo estar mucho en casa, encerrados, y ahí frente a las pantallas, ¿no? Y las pantallas tuvieron un gran poder porque son manejadas por estas grandes corporaciones, que tienen que ver con esto, con, generarnos, como débiles, ¿no? Una democracia débil, ¿no? Perfecto. Ahí me perdí un poquito, perdón. Porque me pierdo en la segunda pregunta, quería enganchar. No sé si ya la contesté. Sí, ahí tenemos otra ahí, Humberto, rápidamente, ahí tenemos ya los otros participantes en la espera, así que adelante, mi querido Humberto, rápidamente. Una pequeña acotación. Casualmente estoy viendo la grilla de canales, de medios informativos de Argentina, y encuentro que en el número 9 está un canal América, que es contrario al gobierno, está el canal oficial, que es neutro, está Telenoche, el 13, que puede ser a favor del gobierno, está Tele9 Central, el 9, que es contrario al gobierno, está después TN, que podríamos decirlo a favor del gobierno, La Nación más a favor, C5N en contra, Crónica en contra, A24, que tiene algunos programas en contra y otros a favor, Ciudad Magazine, que tiene programas contrarios al gobierno, Net TV, que es contrario al gobierno, IP, que también es contrario al gobierno, Bravo, que es contrario al gobierno, y Canal 26, que podemos decir neutral. ¿Dónde está la hegemonía de los medios de comunicación si cuando uno mira la grilla encuentra que hay canales que piensan de una manera y canales que piensan de otro?
¿Dónde se produce la hegemonía que vos planteás, que hace que la gente, pareciera ser como corderito, va tomando decisión? ¿No tendrán una responsabilidad también los gobiernos nacionales y populares que generan que la gente les termine votando en contra? No, ahora vos lo mostrás, pero ahora también este gobierno se está debilitando y por supuesto hay un montón que salen de ahí y ahora están del otro lado, ¿no? Los medios. Pero cuando estuvo el gobierno de Alberto, por ejemplo, ¿no? O cuando están los gobiernos populares, estabas todo el día viendo en todos los medios cómo aumentaba el dólar, en rojo, en placas grandes, ¿no? Y cómo todos los días aumentaba los alimentos. Acá no tenés los medios de comunicación desde el gobierno desde que asumió Milei, con esas placas todo el día en la tele, que aumenta, que hay malestar, que esos discursos, ¿viste? Que son los que estamos viviendo actualmente. Porque el alimento aumenta todos los días. Dice que bajó la inflación, pero no se ve. Y los sueldos no alcanzan. Y yo lo veo mucha gente que duerme en la calle, como nunca, el doble de personas, ¿no? Hay 4 millones de niños que no tienen una comida diaria en su mesa. Eso lo dice la UCA, no lo decimos nosotros. Entonces, sí de los medios de comunicación, sí de las redes sociales, mucho han pagado un montón en publicidad, que no sé de dónde saldrá todo ese dinero, pero en desprestigiar al gobierno peronista, kirchnerista, ¿no? Perfeito, mi querida Carolina. Para hacer otro programa contigo, entonces así que ya te dejo invitada para venir aquí en una otra oportunidad con más tiempo. Te dejo ahí los micrófonos para que usted se despida. Ahí estuvimos con nuestra diputada del Parlasur Argentina, Carolina Bobadilla, que hace parte de la Comisión contra el Hambre. También hace parte de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Y deporte también, mira solo, qué maravilla, ¿no? Entonces, un abrazo para ti y sea siempre bienvenida acá. Bueno, muchas gracias, me sentí muy cómoda y bueno, cuando gusten. Perfecto, un abrazo, ahí estuvimos con nuestra querida Carolina Bobadilla.